que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Hoy tenemos como invitado a Héctor de Mauleón, un gran cronista de la Ciudad de México. Lleva más de 20 años caminando por nuestras calles, hurgando en los rincones, en sus historias y, por supuesto, escribiendo y platicándonos de ellas. Héctor, qué gusto saludarte. Qué gusto, querida Marta. Muchas gracias por la invitación. Héctor, comencemos por esta parte. Ya ves que con motivo de las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, Claudia Sheinbaum anunció que se va a hacer el cambio de algunos de los nombres de nuestras calles. ¿Cuáles? Pues ni más ni menos que de la avenida de Puente de Alvarado y del Árbol de la Noche Triste. Pues, ¿tú cómo ves esta historia del cambio del nombre de las calles? Pues me parece absurdo, me parece que no tiene ningún sentido por al menos dos razones. Una, nosotros sabemos sobre el salto de Pedro de Alvarado, sobre todo por la hermosísima crónica de Bernal Díaz del Castillo, donde él, al relatar la huida de la Noche Triste, se detiene a dudar de que Pedro de Alvarado hubiera saltado el canal que los aztecas habían cortado y que se encontraba donde hoy sería Reforma y precisamente el final de Avenida Hidalgo y el principio de Puente de Alvarado. Ahí había un canal que separaba el islote de la tierra firme y había un puente. Cuando fue la Noche Triste, los mexicas retiraron ese puente, comenzó la huida de los españoles. Los relatos dicen que fue verdaderamente pavoroso lo que sucedió ahí, porque caían los caballos en el canal, caía la gente, caían los aliados indígenas, que eran la mayor parte de los que iban saliendo, caían los propios conquistadores cargados de oro que habían fundido en el Palacio de Moctezuma. Y en medio de esto estaba la noche y estaba una lluvia muy intensa. Entonces fue una noche de gritos, de una lluvia de flechas, de piedras, etcétera. Y entonces Bernal decía, no sabemos, no hay manera de saber si efectivamente Pedro de Alvarado brincó o no, porque todos estábamos tan ocupados por salvarnos que no íbamos a tener tiempo de detenernos a ver si era cierto que lo había brincado con una pica. Pero todos dudaban porque decían, el canal es muy ancho para que alguien, por muy suelto que fuera, lo alcanzara a brincar, y además era muy hondo, muy profundo. Bueno, pues resulta que Bernal cuenta que un año después de la Noche Triste, ya que conquistaron, ya que cayó México Tenochtitlán, se juntaban varios soldados y pasaban por el lugar y decían, pues no es posible esto que están diciendo de que aquí saltó Alvarado. Y comentaban el lugar. Entonces, cuenta Bernal que esto fue, que esta idea de la patraña del salto de Alvarado, del puente de Alvarado, comenzó porque un soldado que estaba molesto porque no le habían entregado lo que le habían prometido, publicó un libelo. Este soldado se llamaba Fulano de Ocampo. Publicó un libelo diciendo que Alvarado había dejado atrás a sus hombres, a Juan Velázquez de León y a otros 200 españoles, y que había brincado para salvar la vida. Entonces lo pinta no como un acto de heroísmo, como una proeza, sino como un gesto de huida, como un acto de cobardía. Entonces... Claro, ese es el punto, porque Claudia Sheinbaum, a ver, nada más déjame hacer paréntesis, la idea de Claudia Sheinbaum para cambiarle el nombre es precisamente porque cree que es un reconocimiento a Pedro de Alvarado, y no es así. No es así, nunca fue así. Comenzó como una señal de oprobio, porque era un libelo calumnioso lo que publicó Fulano de Ocampo. Y dice, pero lo importante es que dice, o lo interesante es que Bernal dice que cuando se juntan a hablar si esto era cierto o no, y cuando él dice que revisó varias veces el canal para ver si era posible que esto hubiera pasado, pues lo que nos está diciendo es que el Puente de Alvarado es la primera calle o el primer lugar renombrado después de la conquista, es decir, es el sitio al que los españoles le ponen nombre, uno de los primeros a los que les ponen nombres, y ese nombre
nos va a acompañar a lo largo de 500 años. El canal que supuestamente brincó Alvarado existió en la Ciudad de México hasta 1871. En ese año ya tan reciente, en una época tan reciente, digamos, porque quiere decir que acompañó a la ciudad durante más de 300 años, fue cegado porque pues, ya no traía agua como muchos otros, ya era un lugar muy cenagoso, infecto, y entonces en 1871 lo mandan cerrar, pero el nombre de Puente de Alvarado pues acompaña toda la historia de la ciudad, aunque ahora los gobernantes, el gobierno de la doctora Sheinbaum, haya olvidado este sentido. Y con el Árbol de la Noche Triste pasa lo mismo, le quieren cambiar el nombre al Árbol de la Noche Triste para ponerle Calzada de la Noche Victoriosa. Pues la Noche Triste es una señal de derrota para ellos. Fue una noche, Bernal dice que fue una noche triste para ellos porque fue la victoria de Cuitláhuac y de sus hombres que los hicieron huir en esa cosa que además de todo, pues tiene un nombre infinitamente, no solamente arraigado a la ciudad, sino un nombre infinitamente poético, La Noche Triste. Sabemos que es muy probable que el ahuehuete que se quemó en 1980, tú lo debes recordar, sí. Ya era un árbol muy viejo, corrían los rumores de que lo inyectaban para mantenerlo en pie porque estaba prácticamente muerto, etc. Sí, y en 1980, 1981 colocaron una feria por ahí y pusieron un diablito en el árbol y hubo un corto y el árbol se quemó, la mayor parte del árbol. Bueno, pues este árbol muerto es improbable que se haya detenido ahí nadie a llorar, nada. Son leyendas son muy posteriores, son como relatos muy posteriores, pero de alguna manera son relatos que han acompañado pues la vida, las tradiciones, las leyendas de la ciudad y forman parte de la memoria colectiva. Quererlos cambiar con fines gubernamentales. Es poético. Sí, pero además es una estampa poética, porque cuando tú dices La Noche Victoriosa, pues la verdad suena pedestre, no tienes encanto y no te remite a esa imagen de Cortés llorando, ¿verdad? Claro, es que si tú quieres celebrar el triunfo de los mexicas esa noche, pues precisamente los españoles le nombraron Noche Triste, porque así les fue. En la huida murieron cerca de 800, entre 600 y 800 conquistadores. Murieron muchísimos de sus aliados indígenas que odiaban al pueblo mexica y que durante la conquista son los que realizaron las mayores a la caída de Tenochtitlan. Ya cuando finalmente logran entrar, cuenta Cortés y cuenta Bernal, que ellos lo que querían era aniquilar a todos, aniquilar a viejos, a niños, a jóvenes, a mujeres, etcétera, porque era tal el odio que tenían. Entonces, pues son visiones maniqueas que no abonan, no aportan absolutamente a nada. Lo que deberían hacer es enseñarnos historia para que pudiéramos entender bien los procesos, para que pudiéramos entender bien lo que pasó, cuál fue el papel que jugó la Malinche, cuál fue el papel que jugó Cortés, cuál fue el papel que jugaron los tlaxcaltecas, los texcocanos, los cholultecas, etcétera. Solamente de esa manera pues podríamos tener una comprensión cabal de lo que sucedió. Yo recuerdo mucho que Octavio Paz decía que si tenemos la memoria del pasado distorsionada, simplemente no vamos a poder entender jamás quiénes somos, ¿no? Oye, Héctor, ¿y por qué esa ansia de distintos gobiernos de querer cambiarle el nombre a las calles de nuestra ciudad? ¿Por qué reescribir la historia? Es una pulsión que han tenido todos los gobiernos, pues yo creo que de todas partes del mundo, de usar la historia con fines políticos para construir un pasado y justificar su existencia. Es muy curioso cómo se cuenta que uno de los gobernantes mexicas, Itzcoatl, fue el que inventó el mito del águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, para justificar que este lugar les pertenecía. Entonces era manipular el pasado para justificar un presente de cara al futuro. Es un acto fundacional el que hace Itzcoatl. Y a partir de ese momento, esto se va a repetir muchísimas veces a lo largo de la historia. A mí me gusta mucho pensar en los orígenes de la ciudad,
porque los nombres de las calles no los ponía el poder. No llegaba el virrey y decía, esto se va a llamar mesones. La gente decía, ahí donde están los mesones, entonces la calle comenzaba a ser conocida como Mesones. O la gente decía, donde está el puente quebrado, el puente roto, y entonces el nombre se le quedaba de Puente Quebrado. La gente iba poniendo, a partir de que en esas calles había edificios muy significativos, como pues la calle de San Francisco o de la Profesa, porque ahí estaba la iglesia de la Profesa o el convento de San Francisco, o la calle de Ortega o la calle de Cadena, porque ahí vivía un personaje, personajes con esos apellidos, o calles que marcaban o indicaban algún suceso, ¿no? Estaba la calle de la Celada, donde les pusieron a los españoles una celada precisamente, y ese lugar se conoció así, o la calle de las Carreras, donde salieron huyendo y le decían, bueno, pues la calle de las Carreras, o de la Quemada, algún suceso, alguna leyenda, etcétera, algún acontecido, iban nombrando los lugares de la ciudad, ¿no? Hubo un callejón que se llamó Callejón del Muerto, porque un día apareció ahí tirado un hombre que nadie sabía quién era ni por qué lo habían matado, y bueno, la gente decía, ahí donde apareció el muerto, en el Callejón del Muerto. Y se quedó en 3 siglos, se iba formando de esa manera una memoria compartida de la que formaban parte los habitantes. Y que es una forma de conocer nuestra historia, finalmente, ¿no? De preservar la memoria, ¿no? Porque el problema que nosotros tenemos es que nos amputaron la memoria precisamente por estas cosas. Hubo un intento, varios intentos, ¿no? En la Reforma se trató de borrar el pasado colonial y que tuviera referencias a todo lo religioso, y entonces se impusieron otros nombres a diversos lugares. Donde había conventos, abrieron calles y les pusieron nombres liberales o republicanos. Fue un primer intento de apropiación del espacio con fines de pedagogía política. Luego, pues Porfirio Díaz, con sus afanes de modernidad, le hace caso al ingeniero Roberto Gayol de que pues es absurdo, ridículo que una metrópoli que quiere rivalizar con París tenga una calle que se llame Pipis, como se llamaba, ¿no? O con nombres náhuatl. Entonces le dice, esto es absurdo, esto es el atraso. Entonces lo convence de adoptar un sistema como el de las ciudades de Estados Unidos o de algunas ciudades europeas, donde divides la ciudad en puntos cardinales, norte, avenida norte, y le pones un número, norte 1, norte 2, poniente 1, 2, y así van avanzando las calles. El eje era precisamente Avenida Juárez y San Juan de Letrán, donde hoy es la Torre Latino, y a partir de ahí se empiezan a desplazar hacia los puntos cardinales las calles y las avenidas. Y durante esos años, pues la gente, en lugar de vivir en Bucareli, vivía en Avenida Poniente 12. Y sí, fue horrible. Había un chiste que decía, en esos años nadie sabía dónde vivió. A mí hasta la fecha me cuesta trabajo saber eje 1, eje 2, eje 3. Prefiero los nombres. Yo hasta la porque además no se deshumaniza tanto la ciudad, ¿no? Te remite a cosas entrañables, a cosas de la memoria, a cosas que supiste, a cosas que te contaron tus abuelos, etcétera. Entonces se va perpetuando, pues la calle de Don Juan Manuel hasta la fecha, seguimos diciendo, hoy se llama Uruguay, pero seguimos diciendo que en la calle de Don Juan Manuel pues era donde aparecía este señor a las 11 de la noche y te preguntaba la hora. Le decías y te decía, dichoso usted que sabe la hora en que va a morir, y entonces se hacía una leyenda que a la gente le daba miedo pasar de noche por ahí, etcétera. La ciudad te iba contando cosas, te iba contando las cosas que tenían que ver con su memoria. Ellos decidieron hacer esto, no tuvo éxito, la gente protestó, los criticaron muchísimo y volvieron al viejo sistema. Pero luego a José Vasconcelos se le ocurrió, ya durante el gobierno de Obregón, durante el centenario de la consumación de la independencia, hace un siglo, que sería buena idea quitar esos nombres que remitían a monasterios y a otra época para ponerlos de las repúblicas latinoamericanas que habían reconocido el gobierno de Obregón y que venían a celebrar el centenario de la consumación con él. Y entonces, pues le compraron la idea, y entonces a la calle que se llamaba la calle de los Sepulcros de Santo Domingo, que era un nombre bellísimo, le pusieron República del Brasil, o a la Puerta Falsa de San Andrés le pusieron República del Perú, y de esta manera fueron nombrando todas las calles del centro hasta que se acabaron las repúblicas latinoamericanas y las dejaron las pocas que mantienen su nombre original.
Y lo que lograron es que pues, la gente que nació ya en República de Perú pues, no supiera lo que había pasado en la Puerta Falsa de Santo Domingo, o de alguna manera se cercenara la memoria, y era un fin político, era un fin de reconocimiento, de un momento crítico, ¿no? México venía de 10 años de balacera, de muerte, de cuartelazos, de revoluciones, etcétera, y entonces pues con una intención política se logra un apoyo determinado. Y parece que es lo que se está buscando ahora, ¿no? Han inventado otra cosa que ya dijo Eduardo Matos Moctezuma, ya dijo Leonardo López Luján, ya dijo Alfredo López Austin, los arqueólogos y los historiadores más destacados, pues que es otra patraña. Y es que la fundación de Tenochtitlan no ocurrió en 1321, ponen la fecha para empatarla con 1821, 1921 y 2021, entonces ellos ya forman parte de una línea de liberadora de cambios a lo largo de la historia de México. Que no era y para así. lograr... La fundación de Tenochtitlán no tiene ese origen que hoy le dan, que la fundación que es lunar, ¿no? Que dice Sheinbaum. Sí, sí. Pues es lo que dicen aquí Matos Moctezuma, López Luján y López Austin. Dicen, no hay de 39 documentos que refieren la fundación, no hay uno solo que diga que en 1321 pasó nada. Incluso hay unas que remiten hasta 1360 y tantos, es decir, muchísimos años, medio siglo o 40 años a partir del momento que el gobierno quiere situar la fundación lunar de Tenochtitlán. Y le ponen lunar porque quieren montar la idea de una agenda feminista, porque en 1321 lo que cuentan es que en Mixuca significa el lugar del parto, una señora, dice Claudia Sheinbaum, que se llamaba Quetzalmoyohuatzin, tuvo un hijo en Mixuca, y este hijo, como ahí nació, como ahí dio a luz, y pasó 4 años antes de la fecha aceptada para la fundación, que es 1325, pues lo tratan de empatar para decir, bueno, pues hubo una fundación en la que el papel protagónico lo tuvo una mujer, antes de que la historia patriarcal de los mexicas llegando al islote y viendo el águila posada sobre un nopal, etcétera, que como te decía, esta versión del águila posada sobre un nopal es casi de un siglo, comienza a contarse casi un siglo y medio después del momento en el que ellos dicen que debió haber ocurrido. Entonces, es pues manipulación de la historia, pudiendo haber hecho tantas cosas, porque yo creo que cuando una ciudad cumple 500 años de haber sido refundada, que tras la caída de Tenochtitlan comenzó nuestra ciudad, se comenzó a construir la ciudad que hoy caminamos. De hecho, un soldado de Cortés fue el que trazó la distancia que tenía que haber en cada cuadra, la anchura de las calles. Dijo, aquí va a estar la catedral, aquí va a estar el Zócalo, lo que hoy llamamos el Zócalo, que era una plaza mayor, aquí va a estar el Palacio Virreinal. Un soldado de Cortés, Alonso García Bravo, hizo eso en 1522, 1523. Entonces ahí surge la ciudad en la que nosotros caminamos y habitamos. Teniendo esta ocasión de conmemorar esto, a mí se me hace tremendo que no tengamos un museo dedicado a contar el devenir de la Ciudad de México, a explicarnos qué pasó desde el primer día. Hay una cosa que se llama Museo de la Ciudad de México, allá en Pino Suárez, que lo usan para presentaciones de libros y para cócteles, y que no tiene, se llama museo nada más, pero adentro no hay nada museográfico, ¿no? Se podría haber hecho pues, un museo que, como el de Londres o como el de cualquier ciudad, que te contara la historia de esa ciudad. Se podía haber hecho una biblioteca que congregara todos los libros que en 500 años se han escrito sobre la Ciudad de México, de poesía, de crónica, de novela, de sociología, de antropología, de urbanismo, de arquitectura, de urbanismo, etcétera. Se podrían haber hecho pues, coloquios con investigadores de aquí y de allá, de las dos orillas. Se podrían haber hecho ediciones conmemorativas, poner al alcance de la gente un paquetito de libros que fueran los libros centrales para conocer estos 500 años de la ciudad. Son estos los que usted tiene que leer. Recordar a los cronistas. Recordar a los grandes cronistas. Claro, que han sido pues, maravillosos. ¿Para qué están inventando patrañas? De verdad es que se me hace... Yo me pregunto, ¿cómo nos verán en 100 años?
si la Ciudad de México sigue existiendo. Que digan, bueno, pues Porfirio Díaz hizo este centenario fastuoso, Obregón hizo este centenario, Calderón le tocó hacer lo de la Estela de Luz, que ya dejaba mucho que desear, no había nada importante, nada verdaderamente importante. Se podía haber aprovechado los 200 años de la independencia y los 100 de la revolución para hacer algo que fuera una verdadera reflexión sobre el pasado y el futuro y el presente. Y ahorita tenemos la oportunidad de los 500 años y todo esto, y pues salir con esto se me hace de veras de un nivel muy pobre. Sí, yo hubiera esperado también otro tipo de conmemoración, ¿no? Mucho más bonita, más alegre. Yo no sé si tuvo que ver la pandemia, estos tiempos, pero como bien dices, creo que incluso a distancia se podían haber hecho otras cosas, ¿no? Y no manipular la historia, sobre todo. Sí, lo que nos ayudaría más que de verdad se hallara un mecanismo para que la gente pudiera aprender historia, pudiera comprender lo que pasó. Se sigue ahondando la herida, la brecha que separa, que nos permite, que no nos deja entender que nosotros venimos de la unión de dos pueblos, que siguen dándonos a entender que nos conquistaron, nos hicieron, y esa es una versión falsa de lo que pasó. Lo que pasó fue brutal, nadie lo niega, pero lo que tenemos que hacer es entenderlo y asumir de dónde venimos, no seguir diciendo que somos hijos de Cuauhtémoc y odiando a Cortés. Lo que creo que tenemos que hacer es... La carta esta de pedirle al rey que pidan perdón, como que va en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Cuando lo que digo, está muy bien la defensa de los pueblos originarios y darles un lugar, etcétera, pero yo creo que lo importante es cerrar definitivamente una herida que lleva abierta 500 años o que no se ha logrado cerrar del todo en medio milenio y que todavía le siguen metiendo el dedo ahí para seguirla abriendo y manteniendo viva, cuando solamente nos lleva a la incomprensión. Te digo, a mí lo de Octavio Paz me ha impresionado mucho porque dice que somos un pueblo que ha distorsionado su pasado y que tanto un pueblo como una persona que no tiene claro lo que le pasó, que tiene borrada su memoria, la tiene distorsionada, uno puede saber quién es hoy y desde luego no puede saber para dónde va. Pues eso exactamente es el drama de México y esa es la oportunidad que teníamos para discutirlo en estos 500 años. En ese sentido, lo que pasa es que el presidente López Obrador cree que si se pide perdón a los pueblos originarios, que España lo pida, con eso se cicatrizaría la historia. ¿Lo requiere? No, es que de verdad creo que es más importante que eso, el hecho de que entendamos que nosotros venimos de un mestizaje, que ese mestizaje se hizo en las condiciones de una conquista y con todo lo que eso entrañó. Eso no significa salir a la defensa, no de Cortés, porque bueno, más bien de todo lo que ocurrió en los 3 siglos. Pero eso que ocurrió en los 3 siglos es lo que hizo a los mexicanos. Los mexicanos venimos de esa fusión de cosas, y en 1821, bueno, pues hay un momento en el que ocurre la independencia y comienza la búsqueda de un país para entender quién es, pero ese país está tan polarizado, está tan dividido en ese tiempo que pues se parte en 2 bandos y un bando quiere el regreso del orden monárquico y colonial y el otro busca una nueva salida, que es el orden republicano, etcétera. Y esto lo lleva a México a un enfrentamiento de 100 años donde los hermanos se matan unos a otros y donde ocurren las peores masacres de un salvajismo indecible, lo que pasa en los 100 años. La Guerra de Reforma es uno de los momentos más lamentables, espantosos en la historia del país por el lujo de crueldad que uno y otro bando tuvieron contra mexicanos contra mexicanos, haciéndose cosas de verdad pavorosas por la división política. Entonces,
pues ahí los liberales tomaron la bandera para repudiar el pasado español, tenemos que glorificar el mundo indígena, el mundo prehispánico, y trazar una línea que lleve de Cuauhtémoc a Juárez, ¿no? Borrando todo lo demás. Y la verdad es que políticamente fue efectivo, pero provocó una distorsión en la comprensión, porque pues esto se sigue enseñando hasta la fecha en los libros de texto. Todo el PRI se montó en eso, porque era la continuación de esas luchas, o se vendió como la continuación de esas luchas de reivindicación, y lo que hizo fue pues gobernantes como los que tenemos, que tienen en la cabeza esa visión de historia de bronce, de libro de texto de tercer año de primaria, y que la quieren extender a todo un país, imponerla a todo un país, pero a mí me parece lamentable, gravísimo. Estas fechas nos dan la oportunidad de pensar, de repensar, de reflexionar, de discutir, para tratar de llegar a algo, pero no a través de mentiras y de patrañas, ¿no? Así es, Héctor Raymond León. Pues qué gusto escucharte, muchísimas gracias, y ojalá se logren mejores cosas y defensa de la historia, de nuestra historia. No sabes cómo te agradezco. Te mando un abrazo muy fuerte, Marta. Yo también. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.